Y pasamos a la última parte, que son nada más 4 o 5 diapositivas, que es la experiencia que estamos teniendo con Fernando y con Marcelo en evaluar jugadores de rugby. No les voy a mostrar los resultados de las evaluaciones porque eso está en proceso y no tiene mucho sentido, pero contarles un poco cuál es el proyecto. Primero entender que la conmoción cerebral, si bien es neurológica, es una evaluación multidimensional, ¿sí? Cuando uno tiene un jugador o una persona que ha tenido una conmoción cerebral, por ejemplo, que no esté relacionado al deporte, pero que tuvo un traumatismo, ¿sí? Es lo que uno tiene que tener en la cabeza. La mayoría de los neurólogos no cognitivos ven lo motor, los que hacemos cognitivos vemos lo cognitivo porque es lo más relacionado y muchas veces no se evalúa, no se detecta, no se mide y no se controla en el tiempo. Y no sabemos si de alguna manera, yo estoy convencida de que sí, que la declinación cognitiva a lo largo del tiempo va a ser el principal predictor de esta encefalopatía traumática crónica. ¿Sí? Incluso dentro de la normalidad, ahora les voy a mostrar que la mayoría de los jugadores que nosotros vimos, la evaluación cognitiva es totalmente normal. ¿Sí? ¿Qué significa una evaluación cognitiva normal? Es que cuando yo comparo el rendimiento cognitivo con personas de la misma edad y el mismo nivel educativo y el mismo sexo, el rendimiento está dentro de la campana de Gauss, ¿sí? El 95% de posibilidad, o menos 1,5, menos 1 y menos 1,5 y más 1,5 que ahora les voy a mostrar. ¿Sí? Eso es el rendimiento normal. O sea, si yo tengo un jugador de 30 años, varón, lo voy a comparar con el rendimiento de una persona normal de 30 años, varón, ¿sí? Para ver si está dentro de lo esperado. La declinación cognitiva, o sea, la pérdida del rendimiento cognitivo incluso dentro de la normalidad, probablemente sea un predictor de que esta persona puede desarrollar la entidad degenerativa, ¿sí? Pero no es lo único, sí, obviamente valorar los síntomas, que muchas veces el jugador no dice que tiene problemas de memoria o que está enlentecido, sí, lo va a decir de manera indirecta, a través de, por ejemplo, que se fatiga cuando mira tele, o que no tolera la luz, o que no tolera los sonidos, o que le dicen una cosa y no puede prestar atención y se lo tienen que repetir, ¿sí? O él mismo repite y repite, sobre todo en los casos de amnesia postraumática, el caso Candela, que es bastante conocido en YouTube, ¿sí? Que esa es una amnesia postraumática, eso es bastante fácil de darse cuenta, ¿sí? De la disfunción neurológica, pero muchas veces son cosas sutiles y la mayoría de las veces hay que preguntarle a un familiar, ¿sí? O la persona que esté más cerca del jugador, ¿sí? Porque si nosotros le preguntamos solamente al jugador, nos queda un 50 o 60% de signos no detectables que él mismo no se da cuenta, y principalmente esto, la lentitud mental, la lentitud psicomotora es lo más frecuente en todas las series, ¿sí? Y que muchas veces el familiar te dice, no sé cómo decirlo, pero lo veo distinto. E incluso te pueden decir cuánto fue ese distinto, si duró 24 horas, 48 horas, ¿sí? Que eso, la duración del estado post-concussion tampoco lo tenemos muy claro y no siempre lo evaluamos. O sea que los síntomas cognitivos y no cognitivos son importantes en la valoración, lo mismo el equilibrio, el mareo, el jugador que se mete a bañar y siente como un pequeño mareo, o cuando cierra los ojos. La estabilidad postural, que es un elemento clave, ¿sí? Que yo también considero que va a ser un predictor, ¿sí? De disfunción neurológica persistente, seguro, ¿sí? Y lo vemos mucho, la alteración en la estabilidad postural. Obviamente el estado neurológico en general, con todo el examen neurológico. Factores individuales, ¿sí? O sea, en tratar de buscar desde la anamnesis factores de riesgo, tanto para la conmoción cerebral como para la recurrencia, ¿sí? De los episodios. No sé si se ve muy bien, esta es la grilla que nosotros usamos para el informe de evaluación neurológica, donde ponemos, creo que no se va a ver, bueno, los datos personales, obviamente, la ocupación, la educación, el estado civil, o sea, variables demográficas que son importantes cuando uno interpreta un rendimiento cognitivo. Los antecedentes personales, sí, clave preguntar si esta es la primera conmoción o ha tenido otras, si tuvo otras cuántas, cuándo fue la última, si en alguna de esas conmociones tuvo que ir a una guardia, tuvo que hacerse una neuroimagen, si tuvo síntomas, cuánto duró la recuperación de esa conmoción cerebral. La mayoría no se acuerda, te dicen, no me acuerdo, creo que tanto, o sea, el dato tampoco es muy preciso.
¿Qué más preguntamos? Bueno, si tienen antecedentes familiares, ¿sí? De trastornos psiquiátricos mayores o trastornos neurológicos también es importante. Si tienen antecedentes propios de dislexia, trastorno de aprendizaje, o sea, distintas cosas que nos puedan hacer pensar que, además de poder tener un trastorno psiquiátrico como puede tener cualquier persona, si esos trastornos no están relacionados al trauma repetido, ¿sí? Hablamos de que si el jugador se expone antes de los 12 años, puede tener posibilidades de que su desarrollo, neurodesarrollo, no sea el normal. Bueno, características obviamente de la práctica deportiva, qué deporte, equipo, si es amateur o profesional, la posición en la cancha en la que juega. Como a veces es muy difícil que el jugador te diga exactamente cuántos traumatismos tuvo, ¿sí? Nosotros le preguntamos el año en que empieza, o sea, qué edad tenía cuando empezó a jugar el rugby, por ejemplo, y qué edad tenía cuando empezó a jugar el rugby profesional, en el caso del rugby puntualmente, ¿sí? Las características de la conmoción cerebral, ¿sí? La fecha, si fue en el inicio o fin de la temporada, si fue durante un partido o un entrenamiento, si se tomó alguna medida de return to play, si fue en el primer tiempo, en el segundo tiempo, bueno, obviamente la situación de juego, ¿qué más dice ella? Ni me acuerdo. Ah, si fue con un adversario, con un compañero, con qué fue el golpe, sí, si la cabeza golpeó con el hombro, con el codo, etcétera. Y si la técnica del jugador era correcta en la situación de juego. Hacemos esto, obviamente, es retrospectivo, pero nosotros lo vemos entre 48 y 72 horas después de que tuvo la conmoción. Los síntomas o signos inmediatos a la conmoción cerebral, obviamente el dolor de cabeza, la desorientación, la pérdida de conocimiento, si tuvo convulsiones, vómitos, alguna lesión facial, o sea, el jugador que sale del partido y tiene una lesión facial, tuvo una conmoción cerebral, ¿sí? Eso ya está reportado en todas las series de que es así, o sea, cualquier lesión visible de la cara, cuello o frente, eso es sinónimo de conmoción cerebral. Si los síntomas o signos de posconmoción cerebral, ¿cuáles son? Sí, toda esta lista. Obviamente el examen neurológico, hacemos un examen neurológico detallado. Las pruebas de equilibrio, sí, como el BES, y lo documentamos, ahora les voy a mostrar algo. Ponemos o sea, en la evaluación, en el momento de la evaluación, cómo interpretamos al paciente, si realmente tuvo una conmoción, si la confirmo, si tiene o no signos en el momento de la evaluación, ¿sí? Y si no es una conmoción cerebral, y hacemos toda una sugerencia más neurológica de este cuidado del cerebro de la disfunción neuronal. Esto para que vean lo que es una evaluación neurológica, neurocognitiva completa, ¿sí? Por ahí es demasiado extensa, hay formas más abreviadas, donde estos son todos los test por dominio cognitivo. Este es el puntaje que obtiene este justo es un jugador que se reevaluó porque tuvo 2 conmociones cerebrales, ¿sí? Este es el puntaje bruto, ¿sí? De la primera evaluación, de la segunda. Este es el promedio y el desvío estándar que les comenté de la campana de Gauss. Hacemos el puntaje Z, ¿sí? Que está acá, y lo colocamos en esta gráfica para que sea más simple de entender. Lo normal que sea entre menos 1.5 y más 1.5, o sea, todo lo que está pintado de gris y un cuadradito más es esa distribución de Gauss normal, donde uno espera que este rendimiento, ¿sí?, sea normal. Lo que está por encima es un rendimiento óptimo, ¿sí?, o por encima de lo esperado para la edad y el nivel educativo, y lo que está por debajo, o sea, valores negativos, es lo que está alterado, ¿sí? Este jugador ya tiene 4 conmociones cerebrales en 6 meses, ¿sí? Y sin embargo su rendimiento cognitivo es totalmente normal, incluso está por encima de lo esperado. ¿Y qué vemos acá? Que en la segunda evaluación aprendió, o sea, como yo lo evalué, aprendió, y en la segunda evaluación aprendió y su rendimiento es mejor. O sea, hoy por hoy su funcionamiento cognitivo es normal y dentro de lo que es esperado, que se produzca lo que se llama test-retest, ¿sí? Un indicador de que el jugador no recupera es que este efecto test-retest uno no lo vea, ¿sí? O incluso que esté dentro de la normalidad pero que puntúe todo por acá, ¿sí? Es normal, pero yo cualitativamente veo que hay una diferencia, o incluso obviamente que esté por debajo. Esta evaluación es al contrario, un jugador de una sola conmoción cerebral, que vemos que lo que tenga que ver con memoria, ¿sí? Memoria diferida, está alterada, y algunas cuestiones de lenguaje, ¿sí? Pero bueno, esto
Hoy por hoy no lo podemos interpretar. Yo no le voy a decir con esta evaluación cognitiva si el jugador puede o no jugar, ¿sí? Sigue siendo clínico hoy por hoy la interpretación. Pero nosotros estamos haciendo el trabajo para juntar todos los datos y conocer esa parte de ausencia de información. Y esto es lo que incorporamos ahora en la sede Escobar, que tenemos todo un laboratorio de marcha para evaluar equilibrio y marcha, y hacemos las 3 etapas del BES, ¿sí? Con los 2 pies, con uno solo, o sea, parado en uno solo, con el otro a 45 grados. Obviamente esto lo hace un bioingeniero, yo no tengo ni idea de cómo se interpreta todas las variables cinemáticas, bueno, por ahí ustedes saben más que yo de todo esto. Esto, por ejemplo, objetiva de una manera objetivable un error, que a veces uno cuando hace el BES es más subjetivo, ¿sí? Esto es para que vean el laboratorio de marcha, hay 16 cámaras, ¿sí? Que filman al paciente, o en este caso es un compañero de trabajo, que filman, o sea, en posición de pie, en marcha en tándem y marcha y saca las conclusiones, ¿sí? En una pierna y en tándem, ¿sí? Lo bueno es que de esto vamos a tener los videos, que los vamos a poder volver a ver, y vamos a tener datos cuantitativos para que no sea tan cualitativa la interpretación de la conmoción cerebral, ¿sí? Y próximamente lo que agregamos es sacarle una muestra de sangre a los jugadores para dejarlo en el banco de ADN de Flenny, y en algún momento la idea es que uno pueda contar, que también hoy lo mencionaron, los biomarcadores, ¿sí? Los biomarcadores son marcadores biológicos, como por ejemplo la temperatura es un marcador biológico, o sea, sí, usar el termómetro para medir la temperatura es un marcador de un fenómeno biológico. Yo puedo cuantificar ese fenómeno biológico y puedo seguirlo en el tiempo, ver si la fiebre subió, bajó, se mantuvo igual. En demencias está muy avanzado todo lo que es biomarcadores. En Alzheimer, hoy por hoy, que antes también el diagnóstico definitivo era con autopsia, hoy podemos usar biomarcadores para decir esto es un Alzheimer o no lo es, ¿sí? A través de distintas técnicas de biomarcadores. Y en el último congreso que estuvimos están desarrollando biomarcadores en saliva o en sangre para que se pueda usar, digamos, al lado de la cancha o cuando el jugador va al centro asistencial más cercano, y poder cuantificar incluso esta proteína tau. Están tratando de medirla en sangre y en saliva para poder cuantificar primero el daño, ¿sí? Neurológico, y además que si esos valores no descienden en el seguimiento, es predictor de la encefalopatía traumática crónica. La resonancia de encéfalo, que por ahora no se la estamos haciendo, salvo que el jugador haya tenido algún síntoma prolongado o algún síntoma como pérdida de conocimiento, pero la idea es incorporarlo para incorporar secuencias más específicas de daño axonal difuso, ¿sí? Como es la tractografía, la secuencia Gray y otras secuencias. También. Muy neurológico. Muy neurológico. Bueno, súper claro todo lo que contaste, gracias. Ahora seguimos con Marcelo Sacco, que él es el director médico